Muchas gracias, Nerea. Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí, a las organizaciones por invitarme a participar. Es un honor poder acompañar a los candidatos y a las candidatas, a las organizaciones, a Monse, a Óscar, a Irene, a Joaquín y a todos los compañeros y compañeras que formáis parte de las candidaturas para apoyar en la medida de lo posible, porque son nuestros proyectos, los proyectos que merecen que la ciudadanía los pueda reconocer, que pueda saber lo que están defendiendo en sus programas y que puedan saber, por lo tanto, cuál es el camino que hay hacia un concepto de libertad en sentido positivo, es decir, de garantías de mejores servicios públicos, de garantía de poder desarrollar un proyecto de vida digno. Y sí, Nerea, me preguntabas sobre esta cuestión de la crisis climática y precisamente un poco a tenor de lo que tú mismo introduces, nosotros nos gusta, y a mí particularmente me gusta hablar de crisis ecosocial, porque si uno habla de crisis climática simplemente, entre nosotros y nosotras nos entendemos, no cabe ninguna duda, pero pudiera parecer que es una cuestión meramente técnica, no entrelazada con aspectos sociales como la pobreza, la desigualdad o el hecho mismo de que no existe una sola crisis climática que signifique lo mismo para todo el mundo. No es verdad. La crisis climática no solo tiene responsables de muy diferente grado en función de quién estamos hablando. Por ejemplo, hace poquito tiempo salía un estudio que planteaba que el 40% de las emisiones históricas de dióxido de carbono a la atmósfera corresponden a un solo país, Estados Unidos. El 30% corresponden a los países de la Unión Europea. Por lo tanto, la afectación, la responsabilidad que tienen muchos de los países, la inmensa mayoría de los países del mundo, particularmente los más pobres, naturalmente, como los países que se encuentran en África o países que se encuentran en Asia o en América Latina, es residual. Su responsabilidad histórica respecto a lo que está pasando es residual. Y sin embargo, la paradoja es que son aquellos países menos responsables los que más están sufriendo las consecuencias de ese cambio climático en la forma de fenómenos atmosféricos extremos como pueden ser inundaciones, sequías y lo que provoca a su vez. Porque no olvidemos esa conexión de lo climático con lo social. Esa sequía provocada en países de África que provoca al final un incremento de las agresiones y de las guerras por los recursos cada vez más limitados y que provoca éxodo y provoca que muchas gentes que no tienen ya capacidad de vivir allí se marchen a otros países para buscar mejores opciones de vida. Y ahí es donde está la hipocresía tan grande de muchos de los países y muchos de los responsables de esos países que pueden llegar a hablar de cambio climático, pero después lo que se recibe a aquellas personas que huyen verdaderamente de consecuencias gravísimas del cambio climático es a través de la militarización de los muros, de las vallas y de las fronteras imposibles para la gente más pobre. Porque al final, hablar de crisis climática, hablar de cambio climático implica, en mi opinión, hablar también de lucha de clases, de desigualdad social, de pobreza y de unos aspectos que son fundamentales para entender por qué estamos aquí y cómo podemos salir de aquí. Y efectivamente, Nerea, decías que tienes miedo. Y es humano tener miedo ante lo que está pasando. Lo importante es que el miedo no sea paralizante. Lo importante es que el miedo no nos bloquee, sino que nos permita compartir con otras personas un proyecto de resolución de los problemas y un proyecto de emancipación en el mejor sentido del posible. Y es importante identificar y diagnosticar bien el problema. Si nos ponemos en perspectiva histórica, el ser humano, la especie humana, los genes, tal y como los conocemos actualmente de nuestra especie, llevan en este planeta unos 200.000 años. Después de la última glaciación se empezó una época que se llama el Holoceno, que puede corresponder con el periodo llamado Neolítico, que es el que dio lugar a la agricultura hace unos 12.000 años. Estamos hablando de tiempos muy lejanos. Pero resulta que se aceleró un proceso con resultas de la propia revolución industrial y del surgimiento del capitalismo que ha acelerado todo de manera tal que el capitalismo se ha convertido hoy en día en una fuerza geológica que cambia nuestro clima. Que cambia nuestro clima de una manera profundamente peligrosa para el ser humano y para la vida en general. No hablamos ya solo del ser humano. El cambio climático es la parte más popularizada. Hay gente todavía que lo niega. Hay gente que lo afirma y hace como que no existe.
Para mí, ambos son problemas, ambos son amenazas, ambos son negacionistas del cambio climático. Pero el cambio climático es uno de los aspectos más conocidos y popularizados, afortunadamente, aunque sea como consecuencia de que lo estamos sufriendo cada vez más. Pero hay otra serie de impactos ecológicos, como son la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos, la contaminación por exceso de nitratos, de plásticos, que lo vivimos en nuestros pueblos, en todos nuestros pueblos, especialmente allí donde, por ejemplo, se instalan estas famosas macrogranjas. Entonces tenemos diferentes formas de impactos de un modelo de producción y consumo que, como bien decía Nerea, es el capitalismo y que es absolutamente insostenible desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ecológico. Y por lo tanto lo que necesitamos es un freno de emergencia ante esta trayectoria de suicidio colectivo y de extinción en masa de las especies y de los seres vivos. Hay que ponerle un freno de emergencia a este modelo de producción y consumo que se llama capitalismo. Y esto hay que bajarlo a lo concreto, para que la ciudadanía entienda bien de lo que estamos hablando. Este año, decía Nerea también, con la anécdota de la temperatura a la que se refería también Irene, este año puede que sea el cuarto año más cálido de toda la historia del ser humano en la Tierra. Y probablemente anteriormente, según lo conozcamos. Es importante reflejar esto porque los años anteriores han sido de los más calurosos también de la trayectoria histórica, pero es que este año empieza a coincidir con otro fenómeno atmosférico que se llama el Niño, que calienta los océanos y que retroalimenta las temperaturas cálidas. Y lo que no podemos hacer es normalizar esto. Lo que tenemos que hacer es empezar, como decía Óscar, como decía Monse, a buscar soluciones desde lo local. Las ciudades tienen que orientarse de otra manera. Las ciudades no pueden ser simplemente lugares de consumo, lugares de tránsito, donde a veces las plazas se diseñan como la de la Puerta del Sol en Madrid, sin un banco para sentarte, sin un árbol para darte sombra, solamente concebidas como un lugar de paso para consumir y seguir dándole a la rueda de hámster del capitalismo. Esto es incompatible con la vida. Puede, y seguro, que le da beneficios a unas empresas en el corto plazo, pero es insostenible en la vida. Y por eso desde lo local tiene que construirse refugios climáticos para que la gente pueda protegerse. De verdad, lo tenemos muy claro. No es lo mismo sufrir una ola de calor si estás viviendo en una vivienda de 70 metros cuadrados construida con materiales baratos y mal aislada, que si estás viviendo en otra serie de viviendas propias de familias más acomodadas que tienen más recursos para encontrar salidas simplemente a la comodidad de nuestro cuerpo humano. Y esto es hablar de lucha de clases, porque esto significa que el cambio climático es diferente según el barrio. Y significa ponerle nombre, como decíais, a quienes son más responsables. Porque no todos tenemos la misma responsabilidad. Han dado unos datos respecto a los países, pero esto también opera en lo cotidiano. El modelo de producción y consumo tiene dos caras, la producción y el consumo, por lo tanto, seamos conscientes, el consumo impacta, nuestra forma de consumir impacta, pero es evidentemente la contracara, el espejo de la producción. ¿Algunos de los que estáis aquí se ha montado en el último año en un avión privado? Suele ser una pregunta retórica, en todo caso si alguien lo hubiera hecho lo puede decir sin problema. Es evidente que los que estáis aquí no tenéis las mismas responsabilidades que una minoría social que tiene un modelo de vida, un estilo de vida que es profundamente mucho más contaminante y que tiene un impacto mucho más severo. Hablar de soluciones al cambio climático significa saber dirigir también las acciones a donde tienen que ser dirigidas y prohibir y regular y restringir el tipo de comportamientos que son más lesivos y que no son los de la mayoría social. He puesto un ejemplo, pero podría poner muchos más. No os quiero, desde luego, aburrir con todas esas posibilidades que, por supuesto, en su implementación son muy difíciles. La política institucional tiene, Óscar, decías que no estabas muy acostumbrado, tiene algunas dificultades que no son muy bien conocidas. Decía Irene, y te agradezco desde luego la mención, el proceso de prohibición de la publicidad de las casas de apuesta no se había hecho antes, lo cual ya nos daba una muestra de la que existía una ausencia o falta de voluntad política. El proceso fue muy complicado porque enfrente tenías ya no solo a los operadores de casas de apuestas, sino que tenías a los grandes equipos de fútbol de este país que recibían mucho dinero por la publicidad en sus camisetas, y tenías a los medios de comunicación que también recibían grandes cantidades, hablamos de muchos millones de euros, por recibir esa publicidad, y a los que hasta cierto punto no les importaba en absoluto la consecuencia que pudiera tener para un hijo de clase trabajadora, hijo o hija de clase trabajadora, que se encontrara desempleado o desempleada
empleada y que se creyera ese anuncio que te decía: apuesta y saldrás de tus problemas económicos. Y les preocupaba absolutamente, a pesar de la función social que hacían, por ejemplo, los equipos de fútbol, porque muchos de estos jugadores son una influencia fundamental para la gente joven de nuestro país, y lo que hacen suelen ser una referencia para la gente joven. Y nosotros hicimos primero un trabajo de diálogo con estas empresas y los equipos de fútbol, quiero decir, y no aceptaban esa función social. Les importaba más lo que es el beneficio. Y esto, perdonadme que lo diga, no es una cuestión moral. Es que en el capitalismo solo se sobrevive siendo empresa si tienes los beneficios, y por lo tanto el problema es el modelo de producción y consumo y no tanto una cuestión ética o moral. Lo que necesita el gobierno de turno es saber que no somos árbitros, que quienes estamos en las instituciones no estamos simplemente para gestionar conflictos, sino para tomar determinados caminos, para decirle a la gente: yo quiero un modelo de sociedad determinado, quiero un modelo de sociedad donde efectivamente podamos ponerle freno a la ludopatía y otros trastornos del juego, como en este ejemplo. Un modelo de sociedad que diga: sí, entiendo que la empresa privada de sanidad puede perder beneficios si la sanidad es fundamentalmente pública, pero es que nosotros anteponemos los servicios fundamentales como la sanidad pública a los intereses privados de unas unas pocas empresas privadas. De eso creo que va gran parte de la política. Y lo decía a colación de lo que planteaba del cambio climático, porque una tierra como es la vuestra, como es Extremadura, y yo como soy andaluz me siento vecino, lógicamente, tiene unas grandes potencialidades en este momento. Pero esas potencialidades, que se han subrayado muchas veces en todo tipo de discursos de uno y de otro lado incluso, que tienen que ver pues con la cantidad de radiación solar que recibimos, especialmente los que estamos en este lado ahora mismo, y la existencia de otra serie de recursos naturales, es una potencialidad, es cierto. Pero la cuestión y la pregunta es: ¿cómo la gestionamos esa potencialidad y dirigida hacia qué modelo de sociedad? ¿Queremos que la dirijan solamente una oligarquía empresarial que por lo tanto va a tener una lógica del beneficio incrustada en su razón de ser? ¿O preferimos que se haga de manera comunitaria, atendiendo a las especificidades de las localidades colindantes, como decía Irene, o atendiendo a otra serie de consideraciones sociales e ideológicas? Son dos respuestas totalmente diferentes ante la misma potencialidad. Y lo que no podemos hacer, desde luego, es el modelo del Partido Popular, el modelo Doñana, que tiene aquí evidentemente otra serie de espejos. El modelo Doñana es el modelo del corto plazo, es el modelo de voy a satisfacer determinados intereses clientelares en el corto plazo, a pesar de que sé que esto en el medio y en el largo plazo es insostenible, no solo para el medio ambiente, sino también para los propios actores que están formando parte. Por lo tanto, hace falta responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? Para mí la responsabilidad, yo me lo pregunto muchas veces, es algo de lo que decía Irene en su intervención. Para mí la responsabilidad en política es entender que yo pude ir a la universidad pública. Pero ¿yo por qué pude ir a la universidad pública a estudiar? Yo pude ir a la universidad pública porque existía. Y esto parece una tontería, pero no es así. Y existía porque existía, cayó del cielo un día. Un día hubo una universidad pública donde antes no había universidad pública, así como así, por azar. No es así. La universidad pública existía porque mucha gente de generaciones anteriores salió a la calle a luchar para que los hijos e hijas de la clase trabajadora pudieran acceder a la universidad. Y gracias a eso, gente, hijo e hija de clase trabajadora, pudimos acceder a la universidad. Si no se hubiera luchado así, podríamos ser más parecido a otros países donde te tienes que endeudar prácticamente de por vida para poder estudiar una licenciatura. O podríamos, en otra dimensión, la dimensión laboral, tener que encontrarnos como en otros países, como en Estados Unidos, donde una persona de 80 años sigue trabajando de cajero sencillamente porque no hay un sistema digno de pensiones públicas. O podríamos, de nuevo, encontrarnos con otros países en los que si enfermas tienes que endeudarte para poder pagarte la operación que puede o no salvarte la vida y endeudar también al resto de tu familia, encontrándose en las circunstancias de que mucha gente prefiere morirse antes que endeudar a sus familias. Todo eso, afortunadamente en España, no es la realidad. Y no es la realidad no por azar, es porque hubo unas generaciones que lucharon antes. Y entonces para mí la responsabilidad es entender esa cadena genealógica, casi diría. Y es entender que si yo he tenido esos derechos es porque alguien luchó anteriormente. Y si queremos que existan derechos en el futuro, tenemos que luchar hoy. Y por eso, cuando pensábamos, y desde algunas perspectivas individuales, ¿cómo será la vida dentro de 20 y 30 años? La respuesta la damos hoy.
La respuesta la damos en lo que hacemos cotidianamente. Mis hijas, por ejemplo, la mayor tiene 4 años y medio. La pregunta que yo me hago es en qué tipo de mundo y en qué tipo de planeta va a vivir cuando tenga 20 años. Y eso lo vamos a responder ahora. Eso lo estamos respondiendo cotidianamente. Y en mi opinión, el proyecto político que nosotros defendemos es el más responsable, porque responde a esa pregunta. Irene lo ha dicho bien. Se le llama de crecimiento, le podéis llamar como os parezca más oportuno, siempre que en cuando entendamos a qué nos estamos refiriendo. Tenemos que reescalar la actividad productiva, tenemos que reducir la cantidad de recursos naturales y de energía que consumimos. Y eso no significa vivir peor, no. Decrecer significa decrecer para algunos y en algunas actividades y crecer en otras, como las públicas, y crecer a aquellos que son más pobres, porque se trata de redistribuir, se trata de justicia social. Por lo tanto, los retos que tenemos por delante son absolutamente ingentes, pero sobre todo porque nos encontramos ya en marcha, estamos en un proceso de extinción masiva de especies. Y nosotros y nosotras hemos pecado como especie de creernos al margen de todo lo que sucedía. De hecho, cuando uno escucha a los líderes de las derechas, de las múltiples derechas, incluso de aquellas que se disfrazan de izquierdas, las múltiples derechas, ya me entendéis si estoy siendo claro, percibe que no vivimos en ecosistemas, que da igual lo que le pase a los árboles, a las especies animales, a los ríos, que le da igual absolutamente lo que ocurra, como si nosotros pudiéramos vivir fuera de un ecosistema. Y por lo tanto, integrar esta dimensión en nuestra forma de ver el mundo es fundamental para poder construir un país y una sociedad y un planeta habitable. Y de esto es de lo que va la política hoy en día, pero no como compartimentos estancos, no, como algo que lo integra absolutamente todo. Lo decía al principio, desigualdad, pobreza, todo ello tiene que ver con la crisis climática. Y todo ello tiene que ver para que entendamos que la crisis climática no es solamente pasar calor. Tiene que ver con lo que decía Irene y lo que aquí habéis defendido muy bien. Y es otro modelo de producción y consumo. Es contraponer el modelo de las macrogranjas, un modelo de agricultura y de ganadería familiar, social, de cercanía, un modelo de ciudades que, como decía antes, no son de tránsito, sino que son de espacios de socialización. Necesitamos más parques donde se pueda juntar la gente, donde nos podamos encontrar, donde podamos hablar, donde podamos tener más tiempo, donde podamos resignificar el concepto de trabajo. Esto es sumamente importante. ¿Os parece sana una sociedad que dedica casi todo el tiempo de la vida humana a trabajar para generar un beneficio económico? ¿Os parece sana una sociedad donde los hombres y las mujeres no pueden tener tiempo para criar ni a los niños, ni a las niñas, ni a sus padres, ni a sus madres cuando son mayores? ¿Os parece sano una sociedad construida en torno al beneficio económico? No es sana una sociedad dentro del capitalismo. Por lo tanto, hay que resignificarlo. Por eso hablamos de reducciones de jornadas laborales, por eso hablamos de conciliación, por eso hablamos de subida de salarios. Por eso, no es casualidad, las reformas laborales durante los últimos 40 años, todas, a exclusión de la última, con excepción de la última, todas las reformas laborales significaban siempre lo mismo. Y si sois sindicalistas o conocéis a gente que se haya movido en el sindicalismo, lo conocerá perfectamente. Todas las reformas laborales significaban bajada salarial, ataque a los sindicatos, ataque a la negociación colectiva y la respuesta neoliberal a creer que las cosas se solucionaban bajando los salarios y las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora. Y la última reforma laboral lo hicimos distinto. Lo hicimos distinto y conseguimos cambiar el paradigma y darle la vuelta a esa trayectoria. Y por primera vez, que se dice pronto, por primera vez en la democracia recuperada española, una reforma laboral significa mejora de las condiciones de trabajo, fortalecimiento de la clase obrera organizada en sindicatos y mejora en última instancia de las condiciones de trabajo, por ejemplo, en el tipo de contrato, pasando de temporales a indefinidos. Por primera vez en la historia. Y no es casualidad, Irene, lo decías tú muy bien, no es casualidad que coincide históricamente con la primera vez que hay una ministra que no es del Partido Socialista, sino a su izquierda, en el Ministerio de Trabajo. Y es la primera vez que hay un gobierno de coalición. Por eso se puede y se debe gobernar de otra manera. Voy terminando ya. Todo esto son los retos que tenemos por delante. Y yo creo que es sumamente importante que sigamos explicando a la ciudadanía lo que tenemos que hacer, nuestro proyecto político, nuestro programa, que comienza en lo local, que sigue en lo regional, que seguirá después en lo nacional. Tenemos un año hartamente intenso.
pero en el que, ya que estamos en elecciones locales, recordemos el primer acercamiento de una persona a la política suele ser el espacio local. Suele ser el espacio local, no solo me refiero al ayuntamiento o al grupo municipal, sino a la cercanía. El que vean a Irene en este parque y seguro que te atiborran a reflexiones, a preguntas y a lo que me pasa a mí en la calle. Quiero decir que, y esos son los primeros espacios donde mucha gente se politiza. Y yo creo que es importante porque cada vez la gente se pregunta más este tipo de cosas. La gente se pregunta por qué la generación de Nerea, que es la mía, si me permites, aunque supongo que soy un poco más mayor, pero no lo sé. 2 o 3 años. 2 o 3 años, ¿ves? Pues somos de la misma generación. ¿Por qué nuestra generación se ha encontrado con tanta gente teniendo que marcharse del país? Cuando en el país hay muchas cosas que hacer. O no tenemos muchas cosas que hacer. No tenemos muchos servicios que son reclamados, servicios de todo tipo, servicios profesionales, por ejemplo, en la sanidad, en dependencia, en asistencia, en todo tipo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer en nuestra sociedad, muchas cosas que decimos, esto está sin hacer. ¿Por qué la gente se tiene que marchar? El sistema claramente no funciona. Mucha gente se pregunta este tipo de cosas. Mucha gente se pregunta por qué tiene que cobrar cada vez menos y trabajar más cuando somos más ricos tecnológicamente. Si tenemos mejores tecnologías que ya incluso nos llegan a asustar, ¿cómo es posible que cada vez tengamos que trabajar más tiempo por menos salario? Ese tipo de cuestiones se lo está preguntando la gente, incluso la gente que nunca se ha hecho una pregunta aparentemente política. Pero es que las preguntas que se están haciendo son las más políticas de todas. Y ese tipo de cuestiones yo creo que son las que tenemos que abordar en el marco de la crisis climática por una razón sencilla. Porque la solución a la crisis climática también pueden ser varias. Y hay quienes defienden una salida autoritaria a la crisis climática, una salida no compatible con la democracia. Hay cada vez menos recursos, porque son recursos limitados, son recursos generados por el movimiento de las placas tectónicas, distribuidos asimétricamente por el mundo, que generaron guerras, como lo hemos visto y lo seguimos viendo. Y tenemos que entender todas esas facetas, aunque sea a un nivel superficial. Cuando nosotros más interés en algunas invasiones como las de Rusia sobre Ucrania que otras invasiones como las de Marruecos sobre el Sáhara o la de Israel sobre Palestina. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese interés adicional? Tiene que ver con los recursos naturales, tiene que ver con muchos aspectos de la geopolítica que interesan en nuestro proyecto político. Porque la salida a la crisis climática no puede ser la de la derecha y las múltiples derechas que dicen ¿hay menos recursos? Pues bueno, entonces seremos menos los que cabremos. Y son los que construyen las vallas, los muros, los que ponen barreras de entrada, los que provocan en última instancia ese autoritarismo. No, tenemos suficiente para todos y para todas. Lo que hay que hablar es de redistribución de la renta, redistribución de la riqueza, redistribución del tiempo. Tenemos que hablar de algo que no le gustan a los poderosos, de lo que no le gusta a quienes se han beneficiado durante tanto tiempo de este estado de las cosas. Y yo creo que esto es el proyecto compatible con los valores de la democracia, de la ilustración, de los principios y valores de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. Cualquier otro proyecto no es compatible. No es posible construir democracia si excluimos a gente de las democracias. Y creo que esto es algo que tenemos que poner en marcha desde lo local hasta lo nacional e internacional. Es lo que hemos estado viendo. Ayer mismo se iba de España el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que tiene un discurso muy similar a lo que estamos diciendo aquí y que es el presidente de un país. Y que no podemos trivializar y que sobre todo tampoco podemos, y ya termino con ello, negar la realidad, porque entonces no estaremos en condiciones de actuar. No estaremos en condiciones de actuar, y lo he dicho antes, pero lo quiero remarcar ahora. Es verdad, hay unos poquitos, en términos porcentuales de la sociedad, que niegan el cambio climático, que son del equipo del primo de Mariano Rajoy, no sé si os acordáis, que son gente que niega la evidencia científica, ya está. Pero luego esos son peligrosos porque pueden utilizar la fake news, pueden usar las redes sociales, pueden usar el boca a boca, pueden tener incluso protagonismo en muchas tertulias, programas, de hecho lo tienen, y inocular ideas muy peligrosas para la sociedad y para la vida. Pero también efectivamente, pueden incluso a gobernar. Pero después hay otra parte de la sociedad que sí, que acepta que existe el cambio climático, pero que actúa de manera como si no existiera. Y eso también es un problema, porque lo que tenemos es una emergencia, una urgencia, y tenemos que actuar con valentía. Cuando dice gobernar con valentía se refiere también a entender la magnitud del problema y distribuir entre la sociedad los costes que pudiera existir de determinadas decisiones, no simplemente, como se ha hecho hasta ahora, los costes siempre para la clase trabajadora, los beneficios siempre para los mismos de siempre. Se trata de operar, por lo tanto, políticamente en un sentido distintos. Yo creo que esto es lo que tenemos por delante. Perdonadme la extensión, yo deseo el mejor trabajo del mundo a Irene, a Joaquín,
los compañeros que os presentáis en los diferentes municipios, por supuesto empezando por Mérida, pero de toda la región, porque además se abren oportunidades. Decía Irene, vais a gobernar, ¿lo crees? Yo estoy convencido, soy más optimista que tú en este sentido. Os veo gobernando y os veo haciendo cosas de izquierdas, y eso Extremadura las necesita, porque necesita políticas de izquierdas y valentías de izquierdas. Las necesita como agua de mayo, nunca mejor dicho, ¿no? Y gracias porque lo habéis dicho entre todos y entre todas. Realmente sois vosotros y vosotras los que estáis aquí un sábado por la mañana demostrando con vuestra presencia el compromiso social y político, que es lo mismo que nos llevó a muchos de nosotros y nosotras a afiliarnos a nuestras organizaciones políticas, y que vamos a seguir trabajando juntas. Y esto también lo quiero realzar. Esta es una tierra donde os habéis puesto de acuerdo a diferentes formaciones políticas. Creo que no hay otro camino que no sea el de la colaboración, la cooperación y trabajar y presentarnos a las elecciones siempre juntos y juntas, porque el presentarse a las elecciones es el resultado final de haber trabajado previamente en todos los espacios de socialización y de movilización social. Muchísimas gracias, salud y república.